Bueno, gracias por la invitación, siempre un placer compartir, y yo también soy autodidacta en esta área, porque los grandes centros de neurociencias donde se hace resonancia magnética funcional y están aprendiendo sobre cómo funciona el cerebro es... okay. Entonces, esto pues siempre es importante estar al día, salen nuevas cosas, así que bueno, vamos a tratar de, con la experiencia que tengo conociendo el cerebro y con las lecturas que he tenido sobre estos temas, espero que podamos tener información para compartir y debatir. Vamos a hablar sobre un modelo de funcionamiento cerebral. ¿Cuál es el modelo de funcionamiento cerebral que dijimos en la clase pasada? Un poquito de cuántos tipos de memoria tenemos, porque es importante por lo menos tener una idea general de la memoria. No te he visto. Algo de historia de los inicios de este tema y bueno, lo que es las redes de tareas negativas y positivas. Negativas no de malo, sino de negativas cuando no estamos haciendo nada específico, y positivas no de bueno, sino cuando estamos haciendo alguna tarea definida por el ambiente, o sea que estamos poniendo atención. También vamos a hablar como algo del mindfulness y el wandering, y cómo entonces podemos aplicar todo esto a nuestra vida diaria y potenciales riesgos. Eso es lo que vamos a desarrollar. Entonces el modelo que uso en mi clínica, de mis compañeros, es el modelo de procesamiento de la información, en donde el cerebro básicamente se compara como una computadora, aunque no lo es así del todo, porque en las computadoras tú metes la información y cuando la sacas es exactamente igual. Nuestra computadora, a pesar de que tiene circuitos de meter información, de almacenar y también de sacar información, cada vez que saca información la saca con un tinte diferente. Y si te pregunto el mismo cuento al día siguiente, me echas el cuento un poquito diferente. Y los pececitos que eran así se van creciendo, y al final del año pescaste un pescado que ganó premio, y pues no era así. Era todo el que estuvo allí sabe de qué tamaño era tu pescado. Así que ese es el modelo que usamos, el modelo de procesamiento sensorial, de procesamiento de la información, y eso lo discutimos bastante la vez pasada en la charla de neurociencias y cómo funciona, cómo controlar el cerebro. Entonces, los tipos de memoria que vamos a desarrollar para señalamiento, ¿no? Para el del medio, acá, el último. Ok, los tipos de memoria, entonces, siempre hay información que está en el ambiente, se activan nuestras memorias sensoriales, prestamos atención, se activa nuestra memoria de trabajo y nuestra memoria a largo plazo. Entonces nuestra memoria sensorial pues tiene que ver, como dijimos, nuestros sentidos. Nosotros estamos aquí, en el ahora, pero generalmente no estamos poniendo atención, así que estamos pensando en otra cosa, y por fuera estamos recibiendo información o táctil, o visual, olfativa, auditiva, y eso hace que nuestra memoria sensorial esté siempre on, recibiendo esta información. Esta memoria sensorial tiene dos inputs: el input de la memoria sensorial icónica y la memoria sensorial ecoica. La icónica dura muy poquito, que es lo que vemos, la memoria de lo que estamos viendo, y nuestra memoria ecoica dura un poquito más, 3 a 4 segundos. Por eso si no estás poniendo suficiente atención, te dijeron algo, tú puedes decir, ¿cómo fue que me dijiste? Porque te queda el eco un poquito más tiempo de lo que viste. Así que una vez que se activan nuestras memorias, siempre estamos sensando, eso de plano, a menos que tengamos una deficiencia visual, auditiva o de algún sentido, pues siempre estamos en este modo de sensar información. Y posteriormente, una vez que algo nos llama la atención a nuestro cerebro, pues entonces ahí es donde activamos nuestra memoria de trabajo. Nuestra memoria de trabajo es como el RAM de ese computador que habíamos dicho, del modelo que estamos desarrollando, o que se desarrolla como estrategia para conocer cómo funciona el cerebro. Entonces apenas pones atención, activas otro tipo de memoria, una cosa que se llama memoria de trabajo, y la memoria de trabajo ya no depende de tiempo. La memoria de trabajo tiene que ver con cuántos ítems tú puedes recordar, y se dice que aproximadamente son 7 ítems, más o menos 2, ese es el modelo de Miller de 1956, y también esta memoria también tiene dos vertientes, igual que la anterior. La vertiente en donde tú procesas la información visual,
y la vertiente donde tú procesas la información, el loop fonológico. Así que siempre vas a tener información visual e información verbal, ¿no? Que son los sentidos más que frecuentemente estamos usando para entender el ambiente que nos está rodeando. Así que la vez pasada hablamos de cómo entonces el cerebro, la mitad izquierda de nuestro cerebro, procesa principalmente los números, las letras, la información verbal, auditivo-verbal, y cómo el hemisferio derecho procesa principalmente la información visoperceptual. Entonces, estos dos tipos de informaciones entran a nuestro cerebro y activan la memoria de sensar y la memoria, una vez que ponemos atención, la memoria de trabajo. Así que, como les dije, el cerebro puede, en este tipo de memoria, ya cuando estamos activando la memoria de trabajo, el cerebro puede retener aproximadamente en promedio unos 7 ítems, pero si nosotros somos creativos y logramos organizar la información, nosotros cuando partimos la información y la organizamos, podemos memorizar mucho más de 7 ítems. Por eso es cómo se organiza el cerebro y cómo organizamos la información. Así que una vez que ya tenemos esas dos memorias trabajando para nosotros, vamos entonces a activar nuestra memoria a largo plazo. Nuestra memoria a largo plazo, ya sea que explícita, si nosotros tenemos vivencias del medio o experiencias verbales, o implícitas, que son inconscientes, en donde son actividades que prácticamente repetimos. Caminar, no tenemos que pensar para caminar, eso está implícitamente grabado en nuestros cerebros. El tono de la voz, por ejemplo, eso está implícitamente grabado en los cerebros, nadie tiene que pensar cómo mover la garganta para poder tener X tono de voz. Entonces, pues eso es lo que tenemos. La memoria básicamente en un esquema muy, muy sencillo. Tenemos memorias a corto plazo que tienen que ver con nuestra memoria de sensar y nuestra memoria de trabajo, y memorias a largo plazo que ya tienen nuestros recuerdos más complejos. Entonces aquí vimos un resumen en donde las memorias se van imbricando una con otras y con un nivel central que organiza, como el prefrontal, en este caso he puesto de ejemplo, que es el timón del cerebro. Pues entonces vamos organizando las diferentes memorias y las interacciones de las diferentes memorias según la información que nos vaya llegando. Así que esta es la parte de las memorias para que entonces podamos entender algunos aspectos de el modo default. Y también si pudimos realizar una buena memoria, cuando estamos usando la memoria de trabajo, vemos que realmente no hemos aprendido nada todavía, simplemente estamos en memorias de corto plazo, pero cuando ya logramos meter a nuestro cerebro información en la memoria a largo plazo, ya hicimos una conexión neuronal y ahí se guarda entonces la información. Al día siguiente, nosotros nos vamos a acordar de lo que hicimos ayer. Si nosotros no estamos poniendo atención y no logramos pasar información de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo, al día siguiente nuestro cerebro no hizo ningún cambio y por lo tanto no nos vamos a acordar de nada al día siguiente. Y esto es muy importante porque en el modo default, si usted no pone atención, entonces su cerebrito va a estar así limpiecito, sin tener que hacer ningún trabajo extra ni hacer grandes contactos para tener nueva información al día siguiente. Y esto es lo que pasa entonces. Todos los días estamos recibiendo información en nuestra memoria de trabajo. En la noche, cuando dormimos, esa información pasa a nuestra memoria a largo plazo. Una y otra vez, todos los días de nuestra vida, hasta que a lo largo de muchos días, que eso está pasando y mucho tiempo, nosotros estamos en el día de hoy, de cualquiera de nosotros, y entonces nosotros somos la sumatoria de todas esas experiencias y de todas esas situaciones que logramos meter en nuestra memoria a largo plazo. Y esa memoria a largo plazo al final lo que crea es mi yo. ¿Quién soy yo? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Porque toda esa información está almacenada en mis centros cerebrales. Y también creamos esa voz interior que es la que nos guía, que modela nuestra conducta, que nos dice internamente, sin ni siquiera estar muy conscientes que la tenemos,
Algunas veces sí, podemos conversar con nosotros mismos y plantearnos situaciones, pero la mayoría de las veces es algo prácticamente innato y que se produce solamente con el hecho de analizar alguna situación y llegar a alguna conclusión, a una toma de decisiones. Así que toda esta información que está llegando a nuestras memorias, al final lo que crea es una pool de información propia que va a hacer que nosotros hagamos cosas o no, de las cosas que nos gustan o no. Ok, esa es la parte de las memorias. En los antecedentes, entonces, vemos que el doctor Biswal en el 92, él estaba haciendo su trabajo de tesis y se dio cuenta, el aparato que usan es resonancia magnética funcional, y ellos estaban captando información de cómo el cerebro aprendía ciertas tareas y qué áreas del cerebro se activaban cuando el cerebro hacía estas tareas. Y él se interesó de qué hacía el cerebro cuando el cerebro estaba sin hacer las tareas. O sea, una tarea, por ejemplo, es leer. Cuando tú lees, estás activo en la tarea. Y se mira el cerebro, qué parte del cerebro capta oxígeno cuando tú estás haciendo esa tarea. La siguiente tarea puede ser, haga matemáticas. Y la siguiente tarea puede ser, haga algo motor. Entonces, cuando las tareas se hacían, o sea que usted estaba activando las redes de tareas positivas, ellos veían qué áreas del cerebro se activaban. Pero a este señor, siendo estudiante de tesis, le empezó a interesar y les empezó a preguntar qué hacía el cerebro cuando estaba entre una tarea y otra, cuando él estaba solo dentro de su cerebro, esa persona. Y ahí empezó a recoger datos. En ese momento todo el mundo le dijo que no tenía razón, que estaba como medio chiflado, porque necesitaban era ver el objetivo del trabajo actual. Y bueno, él siguió con su tema y ahora pues es una de las referentes en el tema. Y aquí vemos entonces qué es lo que pasa, ¿no? La resonancia magnética funcional es una herramienta que se tiene donde estos aparatos captan el flujo sanguíneo que hay en el área que se está activando cuando tú estás haciendo una tarea. Y se pensaba entonces que cuando tú no estabas haciendo ninguna tarea, pues el cerebro estaba en silencio porque no estabas haciendo ninguna tarea. Y se dieron cuenta que no, que el cerebro, cuando no estás haciendo ninguna tarea asignada, tu cerebro sigue haciendo tareas internas y se activan otras redes muy diferentes a las redes que se activan cuando estás haciendo una tarea positiva o una tarea asignada. Ahora vamos entonces a ver cuáles son las redes que han descubierto por ahora. Esto es un tema en plena evolución, así que si alguno tiene más datos, por favor, que lo comparta. Bueno, aquí vemos que no solamente se ha detectado la red, el modo default, sino que también hay otras redes de tareas de reposo o redes de tareas negativas que están activas cuando supuestamente no estamos haciendo nada que nos estén pidiendo, ni leer, ni poner atención en un rostro, ni poner atención en una figura. No nos piden hacer nada y nuestro cerebro está trabajando y se activan ciertas zonas, que tiene que ver con esta memoria que explicamos al principio, que es la memoria de sensar información. Esas memorias están activas recibiendo información y están activando entonces redes internas de reposo. Y aquí vemos entonces otras redes que tienen que ver con las redes atencionales, cuando son las redes de tareas positivas, que allí hay otras redes, y las redes de tareas negativas, que es el modo, una de ellas es el modo default. Entonces, para hacer un poquito más representativo, yo les hice unos dibujitos en donde, bueno, cuando yo le digo al señor que haga la tarea 1, leer, se le activa la zona X, no importa cuál sea. Luego le pido al señor que haga matemáticas, se le activa la zona Y, porque está haciendo otra cosa diferente. Luego, a esa misma persona le pido que haga la tarea 3. La tarea 3, imaginemos que es recortar. Y al recortar se le activa una red diferente. ¿Okay? Cada tarea activa una red neuronal diferente. Y a todas estas tareas, como el señor está haciendo lo que yo digo, él está en redes de tareas positivas. Entonces a estas redes se le llama así, redes de tareas positivas. Él está aquí y ahora
sus ojos están viendo a la persona que le está pidiendo que haga las cosas, sus oídos también están enfocados porque él está ejecutando las tareas. Y como les dije, posteriormente se preguntaron qué hacían esos cerebros cuando estaban entre una tarea y otra, qué redes se activaban. Ellos no estaban seguros para ese momento. Y cuando pudieron evaluar la información que daba la resonancia magnética funcional, se dieron cuenta que cuando el paciente o la persona estaba entre una tarea y otra, activaba la misma red, porque como no estaba haciendo una tarea específica, sino que estaba dentro de su pensamiento, se dieron cuenta que curiosamente esa persona entre una tarea y otra activaba la misma red. Y eso fue una sorpresa porque se pensaba que debía estar apagada. Esa era la hipótesis. La hipótesis es que el cerebro en ese momento no estaba haciendo nada y que no debía haber ninguna red activa. Entonces a estas redes, que eran la misma red, se llamó redes de tareas negativas. Y aquí hay un ejemplo. Las redes de tareas positivas usan información de las zonas cerebrales que están más periféricas, ya sea en el hemisferio izquierdo, que dijimos que es el hemisferio verbal, o en el hemisferio derecho, que dijimos que era el hemisferio visual, y vemos entonces que utiliza áreas más externas de la corteza cerebral, tiene que ver con el aquí, el ahora y estar en el presente. Y cuando nosotros no estamos poniendo atención al aquí y al ahora, sino que estamos dentro de nosotros mismos haciendo wandering o haciendo uso de nuestro cerebro, pensando en el ayer o tratando de hacer algo en el futuro, realmente nosotros estamos activando redes de tareas negativas. Esas redes están localizadas más hacia el centro del cerebro, de los hemicerebros, y tiene que ver entonces con nuestro wandering, nuestra voz interior, cuando estamos pensando en el ayer o en el mañana. Y básicamente eso sería esquemáticamente para entender el experimento que dijimos hace un momento. Entonces vamos a ver que estas redes neuronales pues se tienen que activar a la entrada de los estímulos. Estas redes se interaccionan unas con otras y cooperan para poder tener la información correcta, ya sea de planear algo, tomar información del ayer y planear algo para el futuro, o ya sea de estar poniendo atención en el aquí y en el ahora. Y aquí vemos entonces las mismas imágenes, ¿no? Mis dibujos están un poco feos, pero era como para esquematizar un poco la información. Y aquí vemos cómo, dependiendo de qué red se está activando, las redes atencionales, las redes que se activan cuando ponemos atención, son diferentes a las redes que están activas cuando no ponemos atención. Las redes, cuando ponemos atención, son más periféricas, y la mayoría de las redes, cuando no estamos poniendo atención, son más en la línea media del cerebro. Y aquí hay otro ejemplo en donde vemos las diferentes partes. No es necesario aprendérselas en general. Lo que tenemos que entender es que son dos redes diferentes, que tienen circuitos diferentes, áreas diferentes del cerebro y que tienen funciones diferentes dependiendo si estamos poniendo o no atención a lo que está pasando, ¿no? Y aquí de nuevo vemos cómo en resonancia magnética funcional las redes periféricas tienen que ver más con poner atención en el aquí y en el ahora, se van a estar activando según las tareas que estemos poniendo atención, y las redes más mediales, más en el centro, son las que se van a activar cuando estemos en modo default. Otro ejemplo aquí de las áreas que se están activando dependiendo, estas son las áreas del modo default que son más internas dentro del cerebro. Así que al final lo que está pasando con esta activación de redes, ya sea de redes de tareas positivas o redes de tareas negativas o modo default, es que nosotros vamos a estar con las redes de tareas positivas en el aquí, en el ahora, en el presente, y cuando activemos redes de tareas negativas vamos a estar haciendo wandering hacia el futuro, o vamos a estar buscando información en el pasado. Así que las redes de modo predeterminado o redes de default también reciben el nombre de red neuronal por defecto. Son las redes que activamos cuando no estamos en el aquí y en el ahora, y tiene que ver principalmente de memorias de recuerdos que estamos
activando para enfrentarnos a situaciones hipotéticas en el futuro, y que también tiene que ver con la relación que hacemos entre las diferentes memorias que estamos activando, ya sean memorias visuales o memorias verbales, a corto plazo o a largo plazo. Entonces, por eso era la explicación de las primeras diapositivas. Así que si estamos haciendo wandering, realmente estamos en un modo de default. Se dice que de 8 minutos de estar en conversaciones, o la mitad del tiempo que estemos en una conversación, vamos a estar 4 minutos, en este ejemplo, 4 minutos vamos a estar poniéndole atención al aquí y el ahora, y 4 minutos vamos a estar metidos dentro de nosotros mismos, analizando si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con lo que sea que estamos diciendo. Y estamos haciendo siempre reflexiones internas de qué la otra persona está diciendo. Si nosotros, cuando estamos metidos dentro de nuestra propia mente, estamos recordando algo que tiene que ver con lo que está pasando aquí y ahora, cuando regresamos vamos a tener más argumentos para seguir conversando. Pero si cuando yo me meto en mi mente y lo que estoy pensando es en la lista del supermercado o algo que se me olvidó, cuando regresa al aquí y el ahora voy a estar súper perdido. Y de repente te estoy siempre preguntando, ¿cómo fue que dijiste? Repite, porque de verdad no estaba poniendo atención al aquí y a la hora, y cuando me fui a mi wandering, peor todavía, fui a buscar cualquier cosa en mi mente que no tiene que ver con lo que estaba pasando en ese momento o con la conversación que estaba teniendo en ese momento. Así que, pues de esta charla, si dura 30 minutos, espero que a los 15 minutos que hayan podido poner atención les sirva de algo para que puedan seguir elaborando en este tema y en nosotros mismos, porque son nuestras propias memorias. Todo lo que hemos descrito son cosas que están on y están sucediendo en este momento en todos nuestros cerebros, así que entender qué está pasando pues nos da alguna ventaja relativa para poder luchar con ese monstruo que se llama cerebro y que casi que anda solo por allí haciendo lo que muchas veces nosotros no necesariamente queremos. Así que bueno, realmente el cerebro entonces es un viajero en el tiempo, en donde puede estar on en el presente, puede irse al pasado y puede crear situaciones en el futuro, y recordar que lo que sea que esté creando en el futuro no necesariamente va a pasar, somos malos proyectando el futuro, así que si es positivo de repente nos sirve, pero si es negativo nos puede condenar a malas decisiones también, ¿no? Así que si nosotros estamos mucho tiempo haciendo wandering, esa información donde no estamos en el presente puede llevarnos a mayor cantidad de errores y de perder información del aquí y el ahora. Y siempre ponen ejemplos como si una persona está operando. Te imaginas que tu doctor que está operando en el momento crucial haga un wandering a algo que él quiere y que no ponga atención donde tenía que cortar, y por eso nos equivocamos, o alguien que esté manejando una herramienta muy delicada, si en ese momento, sabiendo que ya tenemos un tiro de moneda al aire de que si estamos poniendo atención o no, podemos caer en muchos más errores, ¿no? Entonces hace más difícil la toma de decisiones, porque tienes que volver atrás y volver atrás para tratar de entender qué fue lo que pasó. Leíste una página y no entendiste nada de la página, tienes que volver a leer toda la página. ¿Por qué? Porque realmente te fuiste a hacer alguna actividad que no tiene nada que ver con entender lo que estábamos leyendo o lo que estabas leyendo. Así que esto es una pérdida de tiempo en muchas ocasiones. Y entre más wandering hace nuestro cerebro, más errores vamos a cometer. Y en este mundo tan estresante, esta es una variable que empeora toda la situación, porque el estrés hace que inmediatamente estés pensando en el pasado, y generalmente si hay un momento de estrés, no necesariamente te estás dando los mejores consejos, sino probablemente estás recriminándote y tratando de ver qué error cometiste. Y si estás en el futuro, también estás haciendo ideaciones de problemas, y realmente al final no vas a resolver el aquí y el ahora, porque no estás concentrado en lo que está pasando, sino que tu cerebro está prácticamente en default
y no está usando las redes apropiadas para resolver el problema del aquí y el ahora, sino que estás activando o memorias hacia atrás o hipotetizando un futuro que no te va a ayudar a resolver el problema que tienes en el momento. Así que utilizar o que nuestro cerebro responda excesivamente haciendo wandering no necesariamente facilita que nosotros ejecutemos las tareas que están pasando en el aquí y en el ahora. Así que al final, ir en contra de la activación de tareas negativas o de default mode es activar las tareas positivas, que es el mindfulness. Y en el mindfulness se ha visto que las personas que no lo practican y tienen una vida muy estresante y muy ajetreada, pues realmente cuando le ponen una tarea en un momento dado y aumentan el estrés hacia otra tarea, la cantidad de atención o de ejecución adecuada de la tarea disminuye. En cambio, las personas que practican mindfulness no tan frecuentemente logran por lo menos mantener el nivel de atención a pesar de que haya más estrés en una tarea y otra. Pero los que practican mindfulness con frecuencia y hacen sus actividades, se dice como 10 minutos por día por lo menos, logran inclusive mejorar su rendimiento a pesar del estrés de la tarea 1 con respecto a la tarea 2. O sea, se enfocan mucho más y aprenden a controlar el estrés y logran más éxitos que con la tarea menos estresante. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Cuánto lo van a cobrar con esto? ¿A qué? ¿Cuánto lo van a cobrar la harina por los canales? Diga. Nada, está oyendo. Dale, pregunta. Diga. Tengo varias preguntas, pero no has tocado nada sobre este tema. No sé esperar hasta que termines. Tengo 5 preguntas. Ok, entonces no vamos a esperar hasta que termine porque... ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, quería saber. High training, o sea, el high training que dijiste de 10 minutos de mindfulness, ¿a qué te refieres específicamente? Es algunas estrategias que dicen en los centros donde están haciendo estas estrategias de que miden cómo estaba el nivel atencional, porque ponen unos electrodos en la cabeza y pueden medir qué nivel de electricidad hace tu cerebro cuando pones atención y cuando no pones atención. Ellos logran tener esa información para entender qué cerebro está poniendo atención y qué cerebro no. ¿Qué será una práctica de mindfulness alto? Ellos lo ponen como tiempo, todos los días 10 minutos puede hacer que esos cerebros logren el objetivo de mejorar. Meditación. Todos los días 8. Puede ser meditación, pero hay otras cosas como, o sea, depende, no soy experta en eso y quizás caigan imprecisiones, pero el modelo que tenía esta científica decía que 8 semanas, por lo menos 10 minutos diarios, ella logró estas mejorías. Así que y en su programa de training de mindfulness de 8 semanas, que si no lo hacían así de intenso, ella solo llegaba a lograr estabilización de la atención, y que si no hacían nada, las pacientes, comparando la tarea 1, que era más sencilla, que la tarea 2, que era más estresante, decaía la atención de la persona, porque como estaba estresada, realmente hacía shutdown de sus redes, no ponía ni atención a lo que estaba pasando, ni se podía dar auto-coaching, y lo que hacía era que declinaba su actividad. Así que es un tema totalmente referencial de lo que ella pudo obtener con su experimento, en donde ella podía medir el cerebro, cómo ponía atención y cómo no ponía atención. Ajá, diga. Creo que al final del día sí tengo una pregunta. Hay algo interesante que veo entre el default mode y el modo atención plena. Ajá. El modo atención plena pareciera, no sé si es por la gráfica que he visto, que periferalmente llega una transmisión entre el cerebro perceptivo, homeostático, lo que como se le diga el cerebro más viejo, más antiguo, a la corteza prefrontal. Hay como un flujo y un razonamiento, quizás el uso consciente de esta corteza prefrontal para resolver el problema que está pasando en la mitad, que es amigdalar o la amígdala, o en esta zona de sentir, procesar información, pensar, dudar. Sí, bueno, ambas son cortezas. Lo que pasa es que tenemos corteza en el centro y tenemos corteza por los lados.
Lo que pasa es que algunas áreas corticales tienen que ver más con actos como motores, de planeación, ejecución, y por eso se te activa más el prefrontal, o como estás poniendo atención visual, las áreas visuales y periféricas, la ínsula, por ejemplo, que es un área de administración, se activan. Pero las otras áreas también son corticales, no es cerebro reptiliano, no es cerebro profundo, siguen siendo áreas corticales, todavía es neocorteza, estamos en neocorteza todavía, pero sí tiene influjos de todo lo demás, porque realmente si yo activo mi amígdala, que está allá abajo, yo apago todo esto. Realmente lo que venía ahora es entonces cómo aplicamos algunas áreas donde se aplica lo que acabamos de hablar, porque al final lo que hace el cerebro es que discrimina. De toda la información que recibimos, él discrimina para poder entonces entender qué es lo que nos puede ser más útil y selecciona entonces la información. Nuestro mundo moderno está en contra de eso, porque ahora en vez de estar pendiente de tu núcleo, ahora estás pendiente de 10.000 seguidores, o no sé cómo anden los tuiteros aquí, los influencers, pero ese es un problema, porque entonces tu cerebro tiene que estar poniendo atención, y ya vimos que tiene limitaciones de tiempo, algunas memorias, otras memorias tienen limitaciones de ítems que puedes procesar, etcétera. Así que esto, bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos mucho tiempo en digital, ¿cuánto tiempo estamos pasando en juegos de video? ¿Cuánto tiempo estamos viviendo momentos difíciles donde hay guerras? ¿Cuánto tiempo tenemos inmersos en algún nivel de violencia, o estamos inmersos en juegos o en actividades lúdicas? De verdad, ¿cuánto tiempo estamos pensando todo mal, lo que nos está pasando? Y esto es si nosotros, nuestro aquí y ahora, en nuestro cerebro, o sea, la activación de nuestras redes positivas está llena de información. ¿De qué tipo? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué tipo de información llena mi aquí y ahora? Porque ese tipo de información se va a meter en mis memorias sensoriales, en mi memoria de trabajo y en mi memoria a largo plazo. Y por lo tanto, cuando esté en default y yo evoque, mis memorias van a estar llenas de estas situaciones que pueden ser negativas. Yo también aquí les puse un aspecto negativo, pero podemos hacer una diapositiva en donde yo estoy tranquilo, controlo mi tiempo de internet, duermo bien, y empiezo a meter pura información positiva a mi cerebro. Bueno, mis memorias van a estar en concordancia con la información que yo esté metiendo. Y mire que no necesariamente estoy diciendo que vamos a meter fantasías, probablemente meter realidades que nos hagan tener mejor toma de decisiones en el futuro. Y aquí vemos cómo solamente algunos vistas de artículos en donde vemos cómo es un tema que está totalmente en actualidad, tratando de entender toda la psicopatología que hay. Se dice que entre el 20 a 25% de la humanidad tiene algún tema psicológico, o de depresión, o del estado de ánimo, llamémosle así, para ser generales, y prácticamente no lo podemos controlar, y no entendemos. Es una pandemia que tenemos entre manos, y es mucha necesidad de terapeutas y personas que manejen este tema. Sin embargo, vemos cómo ya los científicos están logrando entender que estas áreas de las cuales hemos hablado están alteradas en este tipo de patologías. Aquí vemos con el tema del autismo infantil. También están viendo y haciendo los estudios para ver cómo el default mode o el modo predeterminado está alterado, o está hiperfuncionando o hipofuncionando, dependiendo de la patología que se vaya evaluando. O sea que el paciente está o metido en el ayer y en el mañana, y no está en el aquí y en el ahora, sin poner atención a lo que está pasando, ¿no? Al final eso es lo que quieren explicarnos. Pues ya ven, en la enfermedad de Alzheimer, o sea, en las demencias, todas son enfermedades que tienen mucha frecuencia en nuestra sociedad. Aquí vemos estrés postraumático, también todas las personas que están yendo a la guerra o que están en situaciones extremas, también están estudiando estas redes, cómo están hiper o hipoactivadas en estas personas. En el Parkinson, como les dije, es otra enfermedad.
Y bueno, buscando y buscando, porque yo, como les dije, para mí también es nuevo y también estoy estudiando, pues encontré esta página que es de Massachusetts, del Instituto de Massachusetts, en donde este doctor, que es experto en el tema, ofrece esa página gratuita para que hagamos las 8 semanas de mindfulness y que vemos, si quieren lo hacemos y nos vemos en 8 semanas para ver qué nos pasa, ¿no? Así que fue la que me gustó porque es una buena universidad y es pro en el tema y quizás podemos tratar de todos aprender un poco más de mindfulness, ¿no? Así que realmente ese es el reto. El reto sería qué es lo que estamos metiendo como información en nuestro aquí y ahora, para entonces entender por qué cuando estamos solos con nuestros pensamientos nos ocurre lo que sea que nos ocurra, o somos positivos o somos negativos, o la verdad es que estamos teniendo muy mal manejo del estrés y porque nuestra vida es estresante. Al final, como alimentemos con la información que alimentemos nuestro cerebro, con esa misma información él nos va a dar de vuelta en días posteriores, porque hicimos las conexiones de forma negativa o positiva. Así que esto era lo que les tenía para hoy y bueno, el resto de las preguntas si queda tiempo.